arranco yo con la pregunta. Alberto, fuerte y al medio, para arrancar liviano. Imagina que el pacto social que está armando y que está gestionando ya desde ahora, tiene que tener un plazo. Usted le había dado 180 días en este mismo micrófono, grabó y ayer habló de no más de 100 días. ¿Se acortan los plazos en función de la dinámica de la crisis, del pacto social y de las necesidades de resolución que tiene que tener el próximo gobierno que probablemente usted lidere? A ver, lo que a mí me parece es que hay que ver cómo se interpreta el tema del pacto social, porque el problema es que uno habla de un acuerdo social y entonces empiezan a aparecer preguntas de coyuntura y todo empieza a mezclarse. En verdad lo que intento hacer es institucionalizar un lugar donde podamos los argentinos debatir el futuro, el presente y el futuro. Institucionalizarlo quiere decir tener un lugar, ¿no? Un consejo económico social, algo así, donde podamos entre todos ir resolviendo los problemas del presente y ir encarando el futuro. Porque creo que tenemos un momento muy propicio, porque estamos todos en una situación muy crítica y todos tenemos voluntad de salir juntos para adelante. Es un poco cambiar la lógica de la imposición por la lógica de la política de la imposición por la política del consenso. En ese contexto, algunas veces me han preguntado si esto podría funcionar como un acuerdo de precios y salarios. Y lo que dije es que los acuerdos de precios y salarios suelen durar poco tiempo. Y entonces ahí empezaron a especular con los 180 días. Pero la idea es hacer algo más definitorio, ¿no? Algo, ir pensando a la Argentina entre todos e ir resolviendo cosas que tienen que ver con el futuro. Obviamente la decisión siempre está en manos del Poder Ejecutivo y obviamente habrá que tomar decisiones y las decisiones que haya que tomar las tomaré, pero lo que podamos ir consensuando con miras al futuro, bienvenido sea. Ese es el sentido del consejo. Estamos hablando con Alberto Fernández. Alberto, Daniel Tonietti te saluda, ¿cómo estás? Muchas gracias por la entrevista. Cuando haces muchas referencias en tus apariciones públicas sobre el país federal y sobre la idea de que cada argentino se pueda desarrollar en su provincia, en su región, ¿cómo esas asimetrías entre los porteños, dicho sea paso, además el valor que tienen esas palabras viniendo de vos, que desarrollaste toda tu vida y toda tu militancia en la ciudad de Buenos Aires, ¿cómo se instrumenta eso? ¿Estarías dispuesto por caso a revisar los porcentajes de la coparticipación, aquellos porcentajes, dicho sea paso, alterados en el primer tramo del gobierno de Macri a favor de la ciudad de Buenos Aires, para dar un ejemplo? Sí, claro que sí. Hay un conjunto de cosas allí. Yo lo que siempre digo es que uno de los grandes problemas que tiene la Argentina en términos estructurales es que dice ser un país federal, pero no lo es. Y entonces concentra mucha riqueza en el centro del país, fundamentalmente en Buenos Aires, y distribuye mucha miseria en lo que algunos llaman la periferia. El problema es que la periferia es el 70% del territorio argentino. Salís de la pampa húmeda y el resto se convierte en periferia. Y eso no parece ser un buen método. Es definitivamente un mal método para pensar una Argentina que se desarrolle. Por eso yo vengo planteando desde hace mucho tiempo que hay que cambiar estructuralmente esto, y lo primero que tenemos que hacer es cambiarle la cabeza al gobierno nacional, entender que el gobierno nacional no es un gobierno de Buenos Aires, es un gobierno de la Argentina, y entender que la Argentina no puede tener periferias, que todo es Argentina, y todos los argentinos son argentinos, y que un jujeño no es un periférico, es un jujeño, es un argentino. Y eso supone cambiar estructuras. Inclusive la cuestión fiscal, a ver. ¿Cómo? La cuestión fiscal, por caso... Por eso te doy ejemplos. Por ejemplo, para que entendamos. Una empresa que produce hilados en Catamarca tiene su sede social en Buenos Aires. ¿Y tributa en Buenos Aires? Todo en Buenos Aires. Todo en Buenos Aires. Tiene las operaciones bancarias todas en Buenos Aires. Todo se tributa en Buenos Aires. Y eso es una forma espantosa, realmente, para pensar el país. Y por eso yo también planteé lo de las capitales alternas. Que Argentina tenga 24 capitales alternas para sacar al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, porque además cuando vos te encerrás en la ciudad lo que vos mirás son estadísticas, entonces te muestran cómo está, para poner cualquier ejemplo, la producción de olivo o la producción de vino, y bueno, esa es una curva que sube o baja, pero la verdad es que el problema del bodeguero o del que produce aceitunas es otro, y que solo lo podés entender si vas y mirás. Si por ejemplo vos vas
en el camino que une Catamarca con La Rioja. Vas a encontrar un montón de olivares secos. Sí. Y vos te preguntás, ¿por qué se secaron? ¿Sabes lo que cuesta montar un olivar? ¿Por qué se secaron? ¿Por qué se secaron todos estos olivares? Y te cuento, no, son pequeños productores que no pudieron hacer frente al gasto de la electricidad que demanda sacar agua. ¿Y quién se entera de esto? Uno ve ahí una curva que baja, pero vos lo que estás viendo ahí es tierra improductiva y un chacarero que se quedó sin producción. ¿Pensás con el tema de la distribución fiscal y ese casi mito viviente que es la coparticipación federal, que nunca se terminó de resolver, ¿no? Había una ley transitoria, la Constitución del 94, que hay asimetrías, por caso con las provincias del norte, por caso con las provincias de la Patagonia y con la provincia de Buenos Aires? ¿Vos estás dispuesto a resolver esas asimetrías? El problema es que yo no lo puedo resolver, no, lo claro. tenemos que resolver todos. Claro. Pero ¿está dispuesto a plantear eso Pero lo vengo planteando, Porque cuando la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, se dio 8 puntos. Con Armendáriz, ¿no? Exactamente, en época de Alfonsín. Se dio 8 puntos, en la inteligencia de que con esos puntos, que iban a parar básicamente a provincias del norte, iba a evitarse la migración hacia Buenos Aires, y eso no ocurrió. El crecimiento poblacional de Buenos Aires fue exponencial. Entonces, son cosas que hay que ver, que hay que estudiar. Eso tiene que ver con lo estructural de la Argentina. A eso me refiero cuando digo, si nosotros seguimos haciendo las mismas cosas, nos vamos a tener los mismos resultados. Estamos hablando con Alberto Fernández, obviamente le reconocen la voz. Quería preguntarte, el general Perón decía, la política es la política internacional, y que tenía de alguna manera... La política internacional tenía una incidencia muy grande en la política doméstica y marcaba los límites de la política doméstica. Desde el 11 de agosto, que vos fuiste electo candidato y tuviste un número descollante, una cantidad de votos pero muy importante, han pasado muchos episodios en la región en particular, ¿no? La salida de John Bolton, que era un halcón duro, que asesoraba al presidente Donald Trump con respecto al tema Venezuela, la situación en Ecuador, la situación en Perú. Hubo 2 decisiones del Supremo Tribunal de Justicia en contra del Lavallato que podría habilitar una salida de Lula en las próximas semanas o en los próximos meses. ¿Cómo estás leyendo la situación regional y la situación internacional, Alberto? Bueno, con mucha tensión, ¿no? Es difícil hablar para mí porque ya empiezan a regir las reglas de un presidente. Ya dejo de ser un analista y empiezo a pensar en ese sentido, pero la verdad es que son un conjunto de cosas que están pasando. Lo que está pasando en Brasil con Lula, yo francamente lo celebro porque me parece de una injusticia superlativa la detención de Lula. Y ojalá esto avance y se sepa la verdad, y se sepa cómo lo encarcelaron injustamente a Lula. Y bueno... ¿La situación en Ecuador? La situación en Ecuador para mí merece una reflexión, porque finalmente Ecuador estaba cumpliendo exigencias del Fondo Monetario. Y el Fondo Monetario tiene mucha responsabilidad por lo que pasó en Argentina, pero mucha responsabilidad. Y por eso me parece que también llama a la reflexión. Allí lo que ocurrió es que se eliminó un subsidio a las naftas con el propósito de... Se duplicó el precio de las naftas en dólares. Claro, se quitó un subsidio. En verdad el fondo dijo, no hay que bajar el gasto, quiten un subsidio, sacaron el subsidio y explotó Ecuador, porque es un país petrolero que duplicó el precio del petróleo en dólares, precisamente. Y eso derramó el aumento de, por ejemplo, el transporte público, que es... Y claro, cuando uno aumenta la nafta, pasa lo mismo que en Argentina. Aumentan los combustibles y eso repercute sobre todo. Ahora, perdón, Alberto, el Fondo Monetario va a pedir un ajuste en el marco de una reestructuración, va a pedir un plan de ajuste. ¿Cómo va a abordar esa negociación? Qué va a pedir, lo que sé es lo que podemos echar. ¿Cómo, la verdad, la Argentina no está en condiciones de hacer más ajustes, porque la Argentina lo que necesita es recuperar la economía. Ya el ajuste que hizo Macri fue magnífico. Fíjense hasta dónde llegó, que ni vacunas tenemos. Entonces, yo creo que hay que resolver el problema de la deuda, que hay que hacer frente a nuestras obligaciones, pero no me pidan que las siga pagando siempre los mismos, porque eso no es posible. Y porque más la Argentina lo que más necesita es recuperar
su capacidad productiva. Ustedes piensan, el otro día estuve en la UIA, Sí. me contaba Funes de Rioja, presidente de la COPAL, que el 50% de la capacidad instalada para la producción de alimentos está en desuso. O sea, la Argentina podría producir el doble de alimentos si no lo produce porque no lo consumen. Esas son cosas que deberían atrarnos. Hablando de alimentos, no estamos hablando de objetos humanitarios, estamos hablando de alimentos. Eso es algo que tiene que llamar la atención. Estamos hablando con Alberto Fernández, candidato presidencial del principal partido de la oposición, y podemos decir casi virtualmente, ¿no? Por la elección no sucedió. Lo dijo él mismo, tiene que tener cuidado al hablar porque está casi en situación presidencial. ¿Qué tal, Alberto? Nico Fiorentino te saluda. Vos venís, Hola, Nico. venís planteando esta urgencia que es poner guita en el bolsillo de los trabajadores. Lo decís así sin muchos tapujos. Eso significa, en términos reales, generar un diferencial entre ingresos e inflación, ¿no? Digamos que los ingresos superen porcentualmente la inflación. ¿Cuál es la política más importante, más decisiva, crees que se puede aplicar para puntualmente eso? Que la guita del bolsillo supere porcentualmente la inflación. Los salarios en 4 años de Macri perdieron en términos reales un 20%. Esto lo digo para que todos tomen dimensión de lo que nos pasó, ¿no? Ese porcentual es igual a lo que el salario real creció en 12 años de Néstor y de Cristina. O sea, lo que nos costó 12 años, Macri lo pidió en 4. Y cuando uno baja el salario real, lo que pierde es la capacidad de compra de los que trabajan. Y cuando los que trabajan pierden capacidad de compra, los que trabajan son los mayores consumidores, básicamente. Sí. Porque lo que tienen, lo que cobran, el asalariado lo que cobra, si tiene suerte un pedacito mínimo lo ahorra, el resto lo gasta en consumo. Cuando vos bajas el consumo, en la Argentina, que consume el 70% de lo que produce, estás afectando la producción. Cuando afectas la producción, afectas el empleo. Y así se explica cómo Macri multiplicó por 2 el desempleo en Argentina. Entonces, todo eso es lo que nos lleva a nosotros a decir, lo primero que tenemos que hacer es recomponer la capacidad de compra para volver a poner en marcha el consumo. Uh-huh. Y ese es el esfuerzo que tenemos que hacer. Eso es algo típico que deberíamos hablar en ese encuentro entre los industriales, los que trabajan, el mundo del agro, todos los que tienen participación en la actividad económica argentina. Porque da la sensación que ese diferencial entre salarios e inflación es un diferencial que es monetizable, y algún sector de la economía, si me permitís la poca calidad de la definición, alguien la tiene que poner, ese diferencial. Y sí, eso es algo que tenemos que resolver. Alberto, Pero lo que también es verdad es que si no lo hacemos, no hay forma de reactivar la economía, porque la economía está padeciendo. Uh-huh. Todo es un problema de análisis y de dogmas. El gobierno está convencido, o estuvo convencido desde la hora cero, de que la forma de atacar la inflación era bajando el consumo, porque bajando el consumo bajaba la demanda, y bajando la demanda los precios se acomodaban. Lleva 4 años intentándolo y multiplicó por 2 la inflación. Alberto, buenos días. Fabiana Solano te saluda. ¿Cómo andás? Hola Fabiana, muy bien, gracias. Ayer en el debate por la Ciudad de Buenos Aires, uno de los grandes temas ausentes fue la cuestión de género. Quería preguntarte si en tu caso lo vas a incorporar en la agenda de los temas más importantes, no solamente en los temas, digamos, de género, en lo estrictamente relacionado a la violencia, sino también la precarización de la situación de la mujer trabajadora. ¿Cómo lo vas a incorporar a la plataforma? Y además, si estás pensando en mujeres para formar parte de tu gabinete, ¿cuáles serían? Mujeres hay muchas trabajando conmigo, muchas, por eso digo, no, eso seguramente serán parte de un eventual gabinete. Ahora, yo creo que en el siglo XXI, si hay algo que debe avergonzarnos, es la discriminación sobre la mujer, que no solamente se manifiesta en condiciones laborales injustas, se manifiesta en algo peor, que es la violencia de género, que es un problema que todos los días golpea la puerta de la Argentina y solo debe avergonzarnos. Con lo cual, yo me he planteado
y lo he dicho hace mucho ya, creo que cuando empezó la campaña, la idea de crear un Ministerio de la Mujer, de la igualdad y de la diversidad de igualdad de género y de diversidad, porque me parece central que haya un ministerio que se ocupe de garantizar, que trabaje solamente en eso. Y lo digo porque hay una inercia natural a no atender esta igualdad. O sea, no es ni siquiera que hay una predisposición social, hay una inercia que lo va llevando, y bueno, y eso no puede seguir ocurriendo. Las mujeres han protagonizado el movimiento social más importante de los últimos tiempos. Y lo único que puedo hacer yo es subirme a ese movimiento y acompañarlo y ayudarlo a que concrete su objetivo. ¿Y dentro de esa estructura va a haber algún programa o secretaría que se encargue de trabajar la temática de legalización del aborto en particular? No creo que haya una secretaría para eso, porque eso hay que resolverlo legalmente. Digo, no. Finalmente, el aborto es una consecuencia en todo caso de la desigualdad, pero eso hay que resolverlo. No hace falta otra cosa, eso ya lo planteé también muchas veces. Me parece que lo ideal sería rápidamente desincriminarlo, que deje de ser delito, porque si uno le quita el carácter delictivo al aborto, el aborto deja de ser clandestino y ahí ya das un paso, y después encaminarnos a ver cómo lo legalizamos. Alberto, mucho se especula sobre la posible relación, es uno de los enigmas, ¿no? Que hay muchos que están escribiendo ríos de tintas a la especulación de cuál va a ser el vínculo tuyo, la relación con Cristina. Es una tortura para mí este tema. Sí, ya lo sé, ya lo sé. Estoy loco con este tema. Ya lo sé. Te lo voy a explicar claramente. Mirá. Sí. Yo la verdad trabajo mucho con Cristina y me llevo espléndido con Cristina. Y la verdad es que trabajamos codo a codo con Cristina y vemos permanentemente a ver cómo resolver los problemas que vamos enfrentando. Y yo la verdad me interesa mucho su opinión. Fue 8 años presidenta. Cristina sería una locura prescindir de ella. Entonces alguien me pregunta, escúcheme, Cristina, ¿en qué porcentaje va a tener injerencia o poder de veto sobre sus ministros? Los ministros son los secretarios del presidente. Nadie puede tener injerencia o poder de veto. Entonces ha habido 0%. Titular de los diarios, Cristina va a tener 0% de injerencia. No es así. No es así. Es como la pregunta que me hacen, hay mucha gente que está enojada con Cristina y duda de Cristina. Y sí, hay mucha gente que está cerca de Cristina y también duda de mí. Y eso es así. Y hay quien duda si yo tendré la firmeza que tiene Cristina para enfrentar determinadas situaciones, o si yo tendré ¿Y a esos qué le decís? ¿Y a esos qué le decís, Alberto? A los que dicen, y Alberto es más, como viste, al centro Fernández, es más moderado. Es que yo creo que, efectivamente, creo que tenemos en ese punto alguna diferencia por ahí, no lo sé. Algunos dicen que tengo alguna diferencia con Cristina sobre si uno es más moderado que otro, pero de lo que estamos hablando es de los objetivos, no estamos hablando de modos. Y lo que no tengo duda es que los objetivos son los mismos, son exactamente los mismos. Y esto incluye en Cristina también los gestos de moderación de Alberto Fernández, Pero, o sea, Cristina también piensa que hay que terminar con esta locura del enfrentamiento. Yo lo digo a mi modo, ella lo dirá a su modo, pero los dos creemos lo mismo. Por eso, a mí está bueno que me hagas esta pregunta, porque ayer hice un reportaje en Novarecio, ¿no? Sí. Me pregunta esto, y yo le contesto, le digo, no, 0% de poder de veto sobre las designaciones mías. Ahora, inmediatamente dice, yo trabajo con Cristina, voy a trabajar con Cristina, es una mujer que fue 8 años presidenta, tiene un montón de experiencia para darme y me importa mucho su opinión. ¿El titular cuál fue? 0% de injerencia de Cristina. Yo la verdad es que, miren, yo además creo mucho en los trabajos en equipo. Te acabo de decir que hay que cambiar la política de la imposición por la política del consenso. Te das cuenta que creo mucho en el trabajo en equipo. ¿Cómo uno puede prescindir de Cristina? Es todo, lo que pasa es que es un delirio que lo que intenta siempre es buscar a ver dónde se pelean Alberto y Cristina, y la verdad es que
cuando yo digo, pues, digo, no me vayas a pelear más con Cristina, es porque aprendí. Nos peleamos y termina Macri en el poder. Alberto, una de las diferencias, recién hablabas que probablemente, seguramente tienen algunas diferencias de criterio con Cristina, y es natural, todo colectivo de diferencias. Sí. Una de las diferencias tiene que ver con qué hacer con el Poder Judicial. Ayer en estos micrófonos, no. ¿Están de acuerdo con qué hacer y qué van a hacer con el Poder Judicial? Nos damos cuenta de que tenemos un problema ahí. Es que negar el problema también es una soncera. Es obvio que hay un problema ahí. Es obvio. Sectores cercanos a Cristina están planteando una reforma constitucional para reformar el Poder Judicial. Sí, yo no creo que haga falta eso. No. Yo no creo que haga falta eso. Entre nosotros, el que plantea una reforma constitucional para reformar el Poder Judicial, en verdad lo que no quiere es una reforma del Poder Judicial. Porque una reforma constitucional te pone una serie de exigencias grandes. Por lo pronto, si no me equivoco, 2/3 partes del voto del Después tenés que convocar una constituyente y ganarla. Por eso. Y ganarla, porque la perdés y la reforma viene para el otro lado. Exactamente, y no hace falta eso. La verdad, lo que nosotros tenemos que buscarnos es que el sistema promueva jueces imparciales y dignos. Eso es lo único que nos hace falta. Y a propósito, te tiro un nombre, Daniel Rafecas. ¿Lo imaginás a Daniel Rafecas en un lugar importante, expectante? He leído eso, pero la verdad es que yo hasta el día de hoy no me he ocupado de nada de eso. Es uno de los jueces que promovió el kirchnerismo en la primera etapa cuando eras vos jefe de gabinete, ¿no? Sí, bueno, fuimos compañeros de cátedra, tengo con él una muy buena relación personal, sin duda, pero no hemos hablado nunca de nada. Quiero preguntarte por últimas preguntas, agradecemos mucho la deferencia que tenés, Alberto. Noté una tosecita durante la conversación. Sí, tengo esa tos malita que a la mañana cuando me levanto, me dicen los médicos que es nervioso. ¿Cómo está tu salud? No tengo idea, porque el candidato... la salud está espléndida, mira, la salud está espléndida, no te inquietes, es una tos que me dijeron que inicialmente quedaba como consecuencia de la inflamación de la pleura, y ahora me dicen que se convirtió en una tos nerviosa, que aparece de a ratos, y bueno, como estoy siendo indagado por un grupo de periodistas duros ¿Quiénes? ¿Nosotros? Somos Lassi. Somos Dylan. Somos Dylan. Está respondiendo otra entrevista por WhatsApp. Claro. No. Estoy bromeando. Es esa tosecita que me viene la mañana siempre un ratito y después durante el día. Tengo una pregunta bien puntual. El otro día, mi amigo Pablo Ibáñez, que estamos haciendo juntos un podcast con Alfredo Zayat, dice que vos en algún momento en privado dijiste qué bueno hubiese sido haber tenido un ministro como Axel Kicillof en la primera etapa del kirchnerismo. Sí, no lo dudo, sí lo digo. Sí. Definitivamente, sí. Sí, porque Axel me parece un tipo brillante, con una enorme capacidad crítica también de sí mismo, y eso me parece que a la gente lo hace muy inteligente. Y aclaro, esto que digo no es porque yo creo que todas mis críticas sobre Kicillof tuve razón, yo porque después de escucharlo me doy cuenta que en muchas no tuve razón, Pero me parece un chico brillante, de una inteligencia enorme, de una capacidad de laburo increíble y de una gran honestidad, que es algo que yo valoro mucho. Alberto, lo creo. Ayer en la misma entrevista con Luis Novarecio hablaste de tu idea de tener un ministro o ministerio de economía fuerte. No sé si podés dar, entiendo que lógicamente no vas a dar el nombre, pero si hablas de que en economía vuelva a estar producción e industria, si pensás también en un ministerio grande que agrupe obras públicas. Mira, cuando llegamos al gobierno con Néstor, sí. Néstor un día me pidió que hablé con Labaña para que Labaña siguiera en el gobierno. Sí. En aquel momento existía el Ministerio de la Producción aparte del Ministerio de Economía. Entonces cuando Labaña se puso a hablar me dijo, mira, yo la única posibilidad de seguir es si vuelvo a tener todo el ministerio bajo una sola órbita. Le digo, porque este tema que hace que yo, como ministro de Economía, tengo que conseguir los recursos y otros se la gastan, no, porque me cuesta mucho trabajar así. ¿Y vos querés un ministro vos te das cuenta que para un peronista que le digan que hay que ceder el Ministerio de la Producción es una cosa compleja, ¿no? Pero en el acto le dije, sí, dale, dalo por esto, vas a hacer el ministerio como vos lo querés. Y porque me convenció, me resultó convincente.
Me acuerdo que hablé con Kirchner y le conté. Y la Sí. primera acción de Kirchner, no, pero ¿cómo eliminaste el Ministerio de Producción? Entonces le expliqué la razón. Tienes razón, me dijo. Y la verdad es que siempre funcionamos así. ¿Y vos querés un ministro que el mismo que la junte sea el que la gaste? Claro, que vaya resolviendo cómo se gasta el dinero que se... Porque nosotros tenemos un problema con la recaudación. Tenemos un problema fiscal, tenemos un problema con la recaudación. Y entonces todo eso es algo que nos preocupa. ¿Qué país sería si un Para mí- candidato a para presidente mí- se suma, no? El ministro de tengo el nombre del ministro de Economía, Alberto ver. Fernández. ¿Me lo contás? Alberto Fernández va a ser. No. Sí, vas a ser como Néstor. Vas a ser como Néstor. No, yo soy muy seguro. Mira, conozco mis limitaciones. Sí, Y tampoco tengo complejos de inferioridad, por lo tanto no, No. tengo problema de tener un ministro fuerte. pero Alberto, pero Néstor Kirchner decía que el manejo de la economía iba a ser absolutamente político y del presidente. Bueno, ¿no? eso no tengas dudas. Eso no tengas dudas. Eso ya vemos cuando los dogmáticos agarran la economía, ya vemos cómo terminamos, ¿no? Porque cuando uno piensa en un superministro de Economía, piensa en alguien que es medio autónomo del poder político. Piensa en Cavallo, piensa en Labaña. No. Yo pienso en un ministro que sea como nosotros, pero que tenga autoridad de decisión. Alberto es un tipo fácil para trabajar, Labaña. Te pregunto por la experiencia que comentabas recién y porque en el mundillo político está esa versión de que es un tipo difícil para trabajar. ¿Es fácil o difícil vos que lo tuviste en tu gabinete? Eso no te lo voy a decir menos en campaña porque solo voy a armar un lío. Y Pero- bueno, eso es lo que estaba buscando. Que... Sí, me doy cuenta. No, lo que creo es un hombre de una gran inteligencia, eso sin duda. Yo la verdad cuando él se fue del gobierno lamenté su salida. Pero es un hombre muy capaz, eso sin duda. Alberto, te agradecemos mucho el contacto con nosotros, la deferencia que tuviste de atendernos. No, es un gusto. ¿Cómo estás para el domingo? Última pregunta. Debate. Vos sabés que yo... Mirá, cada uno de los que vamos a debatir tenemos 13 minutos para contar todo lo que tenemos que hacer. Y allí están relaciones exteriores, derechos humanos, identidad de género, mujer, igualdad, identidad de género, economía. ¿Me querés decir cómo todos esos temas los abordás en 13 minutos? Es lo que nosotros opinamos en este humilde programa, que el debate no sirve para nada. Y, la verdad es que anoche lo que me dio... siento- Lo que siento es que es un juego, la verdad, un juego mediático. Absolutamente. A mí la política me parece demasiado seria para plantearla en estos términos. Pero como a alguien se le ocurrió hacer una ley con esto, voy a cumplir con la ley. Simplemente. ¿Te estuviste preparando haciendo, te voy a decir una palabra que seguramente No, detestás, definitivamente Te corta. no. coacheando, no te preparaste, entrenaste, manejo de tiempo. No, te pregunté cuáles eran los temas y obviamente voy a tener que ver cómo esos temas los abordo para tratarlos en 2 minutos. O sea, te piden que vos presentes tu idea económica en 2 minutos. Es imposible, la verdad es que es un maltrato a la gente. Sí, y después eso puede llegar a ser un instrumento de manipulación, Y como fue el director- debate. el director Claro. de cámara es muy importante, ¿no? Claro, por eso digo. Es un juego, yo a mí me parece que no sinceramente no sé cuál es el sentido de todo esto, lo hago, porque además los argentinos ya lo vivimos. Hace 4 años alguien fue, dijo una serie de cosas que después nunca cumplió. ¿Para qué sirvió el debate? Bien. Para confundir a la gente. Alberto, Pero bueno. un abrazo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Un Hasta abrazo luego. grande. Alberto Fernández, virtual presidente de la Argentina. Pregunto yo entre signos de No, él interrogación. mismo lo dijo. Tengo que tener mucho cuidado porque estoy casi en situación presidencial. Dijo. Lo dijo. Lo dijo Creo él mismo. Que, sí, para es la mí primera vez para- que yo lo escucho yo a él también, poniéndose es la en ese primera lugar. vez, es la primera vez y te das cuenta, y está bien que así sea. Obvio. Está bien que así sea, porque, a ver, el teorema de Baglini, se verifica en la realidad. ¿Y sabes qué? Está bien que se verifique en la realidad el teorema de Baglini.